que incluye derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se denomina ecuación diferencial. Clasificamos las ecuaciones diferenciales de acuerdo con si hay una o más de una variable independiente involucrada. Lo que nos atañe a nosotros en este curso son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación diferencial que implica derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, solo una, se denomina ecuación diferencial ordinaria. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. La función desconocida para la cual se debe resolver la ecuación se llama variable dependiente. Y cuando se consideran ecuaciones diferenciales ordinarias, la variable dependiente es una función de una sola variable independiente. Este tipo de ecuaciones ustedes las van a estudiar el próximo semestre en la materia que se llama Matemática Superior, que estudian las ecuaciones diferenciales parciales. Pero lo vamos a definir ahora para que ustedes vean la diferencia con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación diferencial que implica derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a más de una variable independiente se llama ecuación diferencial parcial o ecuación diferencial en derivadas parciales. Otra forma importante en la que se clasifican las ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, es de acuerdo con el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Ahora, en este primer parcial, solamente debe aparecer la derivada de primer orden, una derivada. El orden de las diferentes ecuaciones es el orden de la mayor derivada de la función desconocida que aparece en la ecuación. Bien, introducimos ahora el importante concepto de linealidad aplicado a tales ecuaciones. Una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n en la variable dependiente x y la variable independiente t es una ecuación que puede expresarse de la siguiente forma. Observen bien esta ecuación, donde a sub 0 no es idénticamente 0. ¿Qué orden tiene esta ecuación? Orden n. N, ¿verdad? Porque es la derivada de mayor orden, ¿no? En este caso sería n. Yo noto derivada con la n y cerrándole un paréntesis. Porque no es un exponente, indica derivada. Observe que la variable dependiente x y sus diversas derivadas solo ocurren al primer grado.
que no existen productos de X y o cualquiera de sus derivadas, y que no hay funciones trascendentales de X y o sus derivadas. Una ecuación diferencial ordinaria no lineal es aquella ecuación que es no lineal. Las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales se clasifican además según la naturaleza de los coeficientes de las variables dependientes y sus derivadas. Bien, aquí tenemos un ejemplo para poder entender bien lo que es una ecuación lineal. Tenemos 4 literales, A, B, C, D, y pregunta lo siguiente. ¿Es la ecuación diferencial lineal o no lineal? Si la ecuación es lineal, decida si es homogénea o no homogénea. Bien, de acuerdo a la definición, ¿qué me pueden ustedes decir acerca del literal A? Que no es lineal, No es lineal. ¿Por qué no es lineal? por la x al cuadrado. Ya, porque tiene un factor x cuadrado, lo cual viola la definición. Esta ecuación también se puede expresar como x' menos t por x cuadrado igual a 0. Eso quiere decir que es una ecuación no lineal y homogénea. Sobre el literal B, ¿qué me pueden indicar ustedes? Sí es lineal. Es lineal, ¿verdad? Es lineal y esta ecuación también se puede expresar como x' menos t cuadrado por x igual a 0. Eso indica de que también es, además de ser lineal, es homogénea, ¿verdad? El literal C. También es lineal. También es lineal. ¿Es homogénea o no homogénea? No homogéneo. Es lineal y no homogénea. Veamos, esta ecuación también se puede expresar como x' más e super t sobre coseno de t por x igual a la tangente de t. Por lo tanto, es lineal y no homogénea. Sobre el literal D, ¿qué me pueden indicar? No es lineal. No. ¿Por qué es Sí es no lineal. lineal? Porque en este caso tenemos una restricción en el denominador en el primer caso. X' sobre X. Ya, y si esta ecuación usted la expresa como x' más el producto entre t cubo menos seno de t con x igual a 0, me da una ecuación lineal y homogénea. Es decir, hay que manipular primero la ecuación para poder establecer de qué tipo de ecuación se trata. ¿Sí estamos?
Eso quiere decir que en esta ecuación, en el caso de D, existe siempre linealidad, siempre que se condicione que X sea diferente de cero. Sí, puede decirse que X va a ser siempre diferente de cero, ¿no? En este caso. Porque no va a existir la división para cero. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí tienen ustedes lo antes dicho. Bien, analicemos algo importante para poder establecer la solución de una ecuación diferencial sin resolverla. Es con la ayuda del campo de dirección de la ecuación diferencial. Consideramos una expresión geométrica llamada campo de dirección, que ayudará a comprender la ecuación diferencial de primer orden, x' igual a f de tx. Esta es una de las notaciones generales de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Otra puede ser f de t, x, x' igual a 0. En definitiva, es lo mismo, ¿no? Son notaciones generales. Entonces nos vamos a quedar con una de estas. Un campo de dirección es una forma de predecir el comportamiento cualitativo de las soluciones de una ecuación diferencial. Por cálculo, sabemos que si graficamos una función diferenciable x de t, la pendiente de la curva en el punto tx de t es x' de t. Ahora ya no le vamos a llamar a la pendiente m, le vamos a llamar x' de t. En analítica ustedes le llamaban m, en cálculo diferencial le llamaban x'. Por definición de derivada, ¿no? Si x de t es una solución de una ecuación diferencial, x' igual a f de tx, encontramos, entonces, podemos calcular esta pendiente simplemente evaluando el lado derecho de dicha ecuación diferencial en el punto t, x de t. Para entender esto tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que x de t es una solución de la ecuación diferencial x' igual a 1 más 2tx. Y supongamos que la gráfica de x de t pasa por el punto 2 menos 1. Para la ecuación diferencial x' igual 1 más 2tx, el lado derecho, como lo dijimos anteriormente, es 1 más 2tx. Y a eso le llamamos f de tx por la representación general de una ecuación diferencial de primer orden. Por lo tanto, podemos encontrar que x' de 2 es igual a menos 3. Aunque no hemos resuelto la ecuación diferencial, el cálculo anterior nos ha enseñado algo sobre la solución específica x de